Formación de imágenes en lentes delgadas. Ejercicios. Un objeto tiene 4 centímetros de altura y está a 20 centímetros enfrente de una lente convexa a distancia focal 12 centímetros. Determine la posición y la altura de la imagen A analíticamente, B geométricamente. Solución. Datos. Altura del objeto 4 centímetros. Posición del objeto 20 centímetros. Distancia focal 12 centímetros. Entonces, para resolverlo, planteamos la ecuación de las lentes que dice 1 sobre el foco es igual a 1 sobre la distancia objeto-lente más 1 sobre la distancia imagen-lente. 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Entonces, 1 sobre 12 es igual a 1 sobre 20 más 1 sobre Q. Lo que nos da Q igual a 30 centímetros. Eso quiere decir que tenemos una imagen real. Las imágenes reales están formadas al otro lado de la lente, o sea, tendríamos objeto, lente, imagen. Y como imagen real que es, debe ser invertida. Bueno, para determinar la altura de la imagen, primero ocupamos calcular el aumento. El aumento lo calculamos utilizando la expresión m igual a menos q entre p menos la distancia imagen lente entre la distancia objeto lente, menos 30 entre 20 menos 1,5. Eso quiere decir que como m es menor que 0, la imagen es real invertida. Como la magnitud de m es mayor que 1, la imagen es aumentada. Entonces ahora podemos utilizar la definición de que el aumento es la altura de la imagen entre la altura del objeto, lo que nos da una altura de la imagen de 6 centímetros. Cuando multiplicamos el aumento por la altura del objeto. El menos quiere decir que es invertida. Para la solución gráfica. Primero trazamos el eje óptico para la solución gráfica, posteriormente ubicamos el lente, que en este caso es una lente convergente. Por eso las flechitas apuntan hacia afuera. Si fuese una lente divergente, estas flechitas que están en los extremos de la lente apuntarían pero hacia adentro de la lente. Ubicamos los focos, F', tenemos el vértice y luego tenemos F. Colocamos nuestro objeto y el primer rayo dice que sale del objeto y llega paralelo al eje óptico a la lente, se refracta pasando por el foco de la cara incidente, que en este caso sería el que hemos llamado F'. El segundo rayo dice que sale del objeto y llega al vértice de la lente, sigue su camino sin desviarse. Y podemos trazar un tercer rayo que correspondería al primero pero en forma inversa, o sea, pasando primero por un foco y luego refractándose paralelo al eje óptico. Entonces aquí lo tenemos en color amarillo, pasa por el foco de la cara no incidente y se refracta paralelo al eje óptico. Los tres rayos refractados se están cruzando en un mismo punto. Ese punto es donde se está formando la imagen y ahí lo tenemos. También podemos ver la solución de esta otra forma, con el lente pues dibujado un poquito curvo para que pues sea más claro. En algunos casos no hacen diferencia entre F y F', sino que los dos se llaman F, puesto que los dos están ubicados a la misma distancia de la lente. Siguiente ejercicio. Un objeto está a 5 centímetros enfrente de un lente convexo delgado con distancia focal de 7,5 centímetros. Determine la posición y amplificación de su imagen analíticamente y por construcción o geométricamente. Solución analítica. Datos. Distancia objeto-lente P 5 centímetros. Distancia focal F 7,5 centímetros. Nos piden Q,
la distancia imagen-lente y nos piden la amplificación o aumento m. Utilizamos la ecuación de las lentes 1 sobre f más 1 sobre p igual a 1 sobre q, 1 sobre la distancia focal más 1 sobre la distancia objeto lente más 1 sobre la distancia imagen lente. 1 sobre 7,5 es igual a 1 sobre 5 más 1 sobre q, lo que nos da un q de menos 15 centímetros. Eso quiere decir que como q es menor que 0, la imagen es virtual. Va a estar del mismo lado de donde está el objeto. Para determinar el aumento o la amplificación utilizamos la expresión m igual a menos q entre p, lo que nos queda menos 15 entre 5 que nos da 3. Eso quiere decir que el aumento es 3. Un aumento positivo significa que la imagen es derecha, virtual. Una magnitud de aumento mayor que la unidad implica una imagen aumentada. Solución gráfica. Para la solución gráfica trazamos primero el eje óptico, posteriormente ubicamos la lente con sus dos focos, F y F'. Posteriormente colocaremos el objeto a la distancia que se nos ha indicado. Trazamos nuestro primer rayo, un rayo que sale del objeto, llega a la lente y se refracta por el foco de la cara, en este caso incidente, que sería F'. Lo vamos a prolongar, puesto que ya de antemano sabemos que es una imagen que tiene que estar del mismo lado donde está el objeto. Trazamos el segundo rayo, un rayo que sale del objeto, llega al vértice de la lente, sigue su camino sin desviarse. Como se aprecia, los rayos divergen, por lo tanto también prolongaremos este. Y por último, trazaremos el primer rayo, pero en forma inversa. Un rayo que sale del objeto va a pasar por el foco de la cara no incidente, o sea, por F, y se va a refractar paralelo al eje óptico, por lo tanto también lo prolongamos. Como se aprecia, los tres rayos prolongados están cruzando en un mismo punto. Ese es el punto donde se está formando la imagen. Más o menos se podría ver de esta otra forma la solución gráfica. Siguiente ejercicio. Un objeto de 9 centímetros de altura se encuentra a 27 centímetros enfrente de una lente cóncava o cóncavo delgado de 18 centímetros de distancia focal. Determine la posición y altura de su imagen en forma analítica y geométricamente. Solución analítica. Bueno, es importante destacar que en el ejercicio se dice cóncavo y eso implica que si la lente es cóncava, su foco debe ser negativo. Datos. La altura de la imagen, del objeto, 9 centímetros. La posición del objeto, 27 centímetros frente a la lente. Y nos dan la distancia focal, que en este caso corresponde a menos 18. Ese menos lo hemos agregado puesto que en el ejercicio se nos dice que es un lente cóncavo. Los lentes cóncavos tienen distancia focal negativa. Nos están pidiendo la posición de la imagen y la altura de dicha imagen. Para la posición utilizaremos la ecuación de las lentes. 1 sobre f es igual a 1 sobre p más 1 sobre q. 1 sobre menos 18 es igual a 1 sobre 27 más 1 sobre q. Q es la distancia imagen y P es la distancia objeto. Entonces, despejando de acá, obtenemos que la distancia imagen corresponde a menos 10,8 centímetros. Un Q negativo lo que quiere decir es que tenemos una imagen virtual derecha. En este caso virtual, recordemos que en lentes está del mismo lado de donde está el objeto. Para la amplificación o aumento, utilizamos la expresión m igual a menos q entre p, o sea, menos 10,8 entre 27, 0,04. Como m es positivo, mayor que 0, eso quiere decir que la imagen es virtual derecha. Como la magnitud de m es menor que 1, la imagen es disminuida. Utilizando la expresión de m igual a la altura de la imagen entre la altura del objeto, m igual a h' entre h, obtenemos la altura de la imagen, que en este caso corresponde a m por h, dándonos entonces h' a la altura de la imagen 3,6 centímetros.
Solución gráfica. Bueno, en este caso tenemos un objeto ubicado ahí. Con respecto a él, pues tenemos aquí la lente, los focos y colocamos ahora el primer rayo. Un rayo que sale del objeto y llega a la lente paralelo al eje óptico se refracta por el foco de la cara incidente. En este caso sería F'. Vea que tenemos que prolongar el rayo porque se está abriendo, el rayo diverge. El segundo rayo es un rayo que sale del objeto y llega al vértice de la lente. Sigue su camino sin desviarse. Y luego podemos trazar un tercer rayo más que correspondería al primer rayo pero en forma inversa. O sea, un rayo que sale del objeto va a pasar por el foco de la cara no incidente y se va a refractar paralelo al eje óptico, como lo vemos acá en color rojo. Sale el objeto, vea que está pasando por el foco de la cara no incidente, el foco del otro lado. Se refracta paralelo, prolongamos el rayo y ya tenemos un lugar donde se están cruzando los tres rayos. Ese es el lugar donde se está formando la imagen. Vea que es una imagen derecha, disminuida y virtual. Está del mismo lado donde está el objeto, es más pequeña y está derecha porque está de pie. Más o menos podríamos verlo si dibujamos el lente de otra manera aquí al lado. Vea que en este caso, por ser una lente cóncava, las flechitas que le dibujamos a la línea de la lente están para el otro lado, indicando que es una lente divergente. Siguiente ejercicio. Un lente convergente delgado f igual a 20 centímetros se coloca a 37 centímetros frente a una pantalla donde se debe situar un objeto si su imagen tiene que aparecer en la pantalla. Entonces vea que nos están dando la distancia focal, nos están diciendo dónde se coloca la pantalla. Entonces tenemos lo siguiente. Solución. Datos. Nos están dando la distancia focal, 20 centímetros. Nos están diciendo que la pantalla va a estar a 37 centímetros de la lente y la pantalla es el lugar donde se está formando la imagen. Por lo tanto, esa distancia corresponde a Q, la distancia imagen-lente. Nos están pidiendo la distancia de donde se coloca el objeto para obtener ese resultado. Entonces, en este caso, empleamos la ecuación de las lentes, 1 sobre f igual a 1 sobre p más 1 sobre q. O sea, 1 entre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia objeto-lente más 1 sobre la distancia imagen-lente. 1 sobre 20 es igual a 1 sobre p más 1 sobre 37. De ahí despejamos p y nos queda que entonces 1 sobre p va a ser igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 37, lo que nos da 1 sobre p igual a 17 sobre 740. Tenemos un p de 43,53 centímetros. Vea que como Q era positivo, la imagen real está al otro lado de la lente, básicamente. Siguiente ejercicio. Calcule la posición y distancia focal del lente delgado convergente que proyectará la imagen de una lámpara amplificada 4 veces sobre una pantalla que está a 10 centímetros de la lámpara. Solución. Datos. Bueno, del ejercicio se desprende que el aumento tiene que ser menos 4. ¿Por qué menos 4? Bueno, dice que está amplificada 4 veces, entonces ya eso nos está dando el aumento que es 4. Y el menos lo obtenemos porque es una imagen real. Las imágenes reales son invertidas, están al otro lado de la lente. También nos están dando que entre la lámpara, que es el objeto, y la pantalla hay 10 metros, por eso P más Q es igual a 10. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente utilizamos la definición de aumento, que es menos Q entre P. De ahí tenemos que menos 4 es igual a menos Q entre P, o sea, Q es igual a 4P. Ahora utilizamos la expresión que nos está dando el ejercicio de que P más Q es igual a 10. Entonces, a la hora de sustituir ahí Q por 4P nos permite obtener a P. P es igual a 2 metros. Teniendo P, tenemos también entonces el valor de Q que es 8 metros.
Nos están pidiendo ahora la distancia focal también. Entonces utilizamos la expresión 1 sobre f es igual a 1 sobre p más 1 sobre q. 1 sobre f es igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 8. 2 es la distancia objeto lente P y 8 es la distancia imagen lente Q. Entonces nos queda que 1 sobre f es igual a 5 octavos. Recuerde que tenemos que invertir eso para obtener el valor del foco y por lo tanto el foco será 8 sobre 5, que es 1,6 metros. Teniendo ya entonces resuelto el ejercicio. Tenemos ya la posición del objeto, que era P, 2, y tenemos también la distancia focal, que en este caso es 1,6 metros. Este otro ejercicio dice un lente doble delgado biconvexo tiene sus caras con radios de 18 y 20 centímetros. Cuando un objeto se encuentra a 24 centímetros del lente, se forma una imagen real de 32 centímetros del mismo. Determine A, la distancia focal del lente y B, el índice de refracción del material del lente. Solución. Bueno, dice que es un lente biconvexo. Eso quiere decir que tanto el radio 1 como el radio 2 son positivos. O sea, los radios de las caras los consideraremos positivos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos el primer radio 18 centímetros, el segundo radio 20 centímetros, tenemos la distancia objeto lente 24 centímetros y la distancia imagen lente 32 centímetros. Utilizamos la ecuación de las lentes 1 sobre f es igual a 1 sobre p más 1 sobre q para determinar la distancia focal, que en este caso la distancia focal nos ha dado 7 sobre 96, que equivale a 13,71 centímetros. Utilizando esta distancia focal y la ecuación del fabricante, podemos determinar el índice de refracción, como se muestra a continuación. Tenemos entonces la distancia focal 13,71, el radio 18 centímetros, el otro radio 20 centímetros, la ecuación del fabricante, 1 sobre f es igual a n-1 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. N es el índice de refracción, F es la distancia focal. Entonces 7 sobre 96 es igual a N-1 por 1 sobre 18 más 1 sobre 20, lo que nos da un N de 1,706. Vamos a Bueno, ver para estas concluir, dos animaciones. En el primer caso, la del lado izquierdo, vemos cómo se comporta la imagen para las diferentes posiciones de un objeto en una lente convergente. Entonces vea que si está más allá del foco, se va haciendo grande. Luego cuando pasa a la par del foco, se convierte en una imagen virtual. Cuando se aleja es pequeña, conforme se acerca se hace más grande y se convierte en una imagen virtual, o sea, del mismo lado donde está el objeto. En el caso del lente divergente o bicóncavo o negativo, vea que siempre forma una imagen virtual disminuida y en el caso de que se acerque un poco más hacia la lente, la imagen se amplifica, pero siempre más pequeña que el objeto.